1 Samuel 10:1. Vamos a empezar ahí. Seguimos con nuestra serie Lo que perdiste. Ya esta es el season, la parte 4 de esta serie. Gracias a Dios que me ha dado palabra en ella. Y empezamos en lo que perdiste es un designio de Dios para hacer su propósito en ti. Y hoy en esta mañana es la parte 4 que se llama así: lo que perdiste hice yo, me guió a un propósito mayor. 1 Samuel 10:1 dice así su palabra: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Vamos a orar. Padre que está en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que han venido. Gracias por Richard, que no lo había visto. Bendícelo, Señor, que pueda aprender también de su palabra. Y, Señor, te pedimos que sigas trayendo a tu casa a los que han de ser salvos. Te pedimos, Señor, que seas con esta palabra, que prepares nuestros corazones para recibir de ella y abra nuestro entendimiento, que podamos aprender, que podamos escudriñarla, que podamos disfrutarla, Señor, meditar en ella. Te pedimos que me uses una vez más en esta serie que tú me has dado. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Y vemos, mira cómo se titula el tema: lo que perdiste. Recuerden que Saúl había perdido la burra de su padre y él fue a buscarla. En este transcurso encuentra que fueron halladas. El profeta le dijo, fueron halladas. Por eso es que se dice, y se halló. Pero mira esto que dice a continuación: me guió a un propósito mayor. 1 Samuel, como leímos, 10, versículo 1, dice: toma entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? De buscar una burra, estaba siendo ahora ungido como rey. Un propósito mayor había. Amén. Y dice en el versículo 2, dice así: hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y de aquí viene el primer punto. El primer punto es 2 hombres, 2 caminos. Cuando se aparta Saúl de Samuel, Samuel le dice que va a encontrar ¿qué? Dice: y hallarás hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás ¿qué? Hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. Y ese es el primer punto. 2 hombres son 2 caminos. ¿Cómo así 2 caminos? Mira cómo dice el texto: y hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. Y el primer camino que podemos apreciar aquí nos enseña justo donde están ellos, junto al sepulcro de Raquel. Es decir, hay 2 hombres o un camino que es cerca de cosas muertas. Es allí donde te insinúan y quieren activar tus sentimientos. Mira cómo le dicen a Saúl, dice: mira, tu padre está afligido por ti, y diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Es decir, que es donde vienen los sentimientos, es donde vienen las aflicciones, es donde vienen allí un contraste entre lo muerto, entre lo que se había perdido. Y mira cómo dice más adelante: 2 hombres son 2 caminos, y ambos caminos son encontrados al apartarse del vidente. Mira cómo dice: hoy, después que te hayas apartado de mí. Pero ¿dónde dice? Dice más adelante:
al sepulcro, junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de ¿quién? De Benjamín. Benjamín en Celsa, después dice más adelante, para existir el territorio de Benjamín, tuvo que haber nacido un Benjamín. Amén. A pesar de que los hombres estaban al lado de un sepulcro, acerca de algo ya muerto, pero para estar eso ahí, en el territorio de Benjamín, tuvo que nacer un Benjamín. Recuerde que la mujer Raquel era la mamá de Benjamín. Y dice que esto estaba en el territorio de ¿qué? De Benjamín. Entonces, para existir este territorio de Benjamín, tuvo que haber nacido un Benjamín. Tuvo dos nombres. Benjamín tuvo dos nombres. El primero de ellos, acuerda, su madre cuando nacía, falleció su madre, pero antes de fallecer, ella le dice, lo llamaré Benoni. Benoni significa hijo de mi tristeza. Pero el padre dijo, no, se llamará Benjamín, que significa hijo a la mano derecha. Vemos que su nombre significa dos cosas completamente diferentes. Por eso es que yo le llamo a este punto, dos hombres son dos caminos. Y Benjamín tenía dos nombres, que eran dos caminos diferentes. Y mi punto es este. ¿Te quedas con las cosas muertas? ¿Con la aflicción? ¿Con los desánimos? ¿O decides creerle a Dios? Para nacer un Benjamín tuvo que nacer un José. Acuérdese, el esclavo, el que fue vendido como esclavo y que también estuvo en la casa de Potifar allí y también estuvo en la cárcel y después Dios lo bendice. Pero para nacer Benjamín tuvo que nacer José. José era el hermano mayor, fue antes el primero hijo de Raquel. Y para poder nacer José tuvo que haber una mujer de fe. ¿Por qué? Porque Raquel era estéril, que creyera que Dios podía quitar su esterilidad. Es decir que junto estos dos hombres están a la tumba de Raquel, cerca donde hay una persona muerta, donde hay cosas muertas, donde no se mueven. Pero para estar ahí, dice que también está en territorio de Benjamín. Hubo que nacer Benjamín, tuvo que nacer José, tuvo que haber una mujer de fe que le creyera para quitar su esterilidad. Es decir que también vemos esperanza al lado de esta, donde están cerca estos dos hombres. Yo no sé si me estás entendiendo, pero tu Dios cumple promesas. Él te da aliento y fuerza. Él cambia tu aflicción en gozo y todo lo muerto en vida. Él es tu guardador. Selah, mira cómo dice allí la ubicación. Dice, dos hombres junto al sepulcro de Raquel en territorio de Benjamín, en Celsa. Celsa significa sombra del sol. Y vemos en el Salmo 91, 1 y 4, dice así, el Salmo 91, 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91, 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dos hombres son dos caminos. Cuando veas la tumba de Raquel, también tienes que saber que estás en territorio de Benjamín, su hijo, en Celsa, donde hay protección contra el resplandor del sol y sombra del mediodía. Amén. Dos hombres son dos caminos, es donde hay muerte y vida. Mira, en Segunda de Reyes 13, del 20 al 21, podemos ver algo, Dos hombres, dos caminos, es donde hay muerte y vida. Es donde aún cuando tu vida acaba, acuérdense que la vida de Raquel se acababa, mas sus promesas aún se cumplen. Amén. Vemos en Eliseo, si vemos el profeta Elías, se registran 7 milagros. Y Eliseo le pide a Elías, antes que Dios se lo lleve, él le dice, mira, Elías le dice a Eliseo, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú deseas antes que me vaya? Dime.
dice, una doble porción de tu espíritu caiga sobre mí. Elías había hecho 7 milagros en vida registrados. En vida, Eliseo hizo 13 milagros registrados. Parece que faltaba uno. Pero dice en 2 de Reyes 13:20, dice, murió Eliseo, el profeta, y lo sepultaron. Y entrando el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro ¿de quién? De Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies, haciendo el 14 milagro de Eliseo, el doble. Así que sus promesas se cumplen, estés vivo o estés muerto. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto es, no pares, sigue más adelante. Mira cómo dice el versículo 3 y 4. Dice, y luego que allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, es decir, uno de los hombres llevaba 3 cabritos, otro llevaba ¿qué? 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Es decir, habían 3 hombres que subían a Dios en Betel. Betel, si recuerdan, es donde Jacob tuvo el sueño, donde veía una escalera y veía ángeles subir y bajar. Betel es donde Dios se manifiesta, es donde vemos sueños, donde Dios te habla, donde haces promesas a Dios, donde traes tus sacrificios, tu ofrenda, porque sabes que Dios está contigo. Eso lo vemos en Génesis 35. Ahora vemos que en Betel dice que vas a encontrar 3 hombres que van a Dios, es decir, que van a llevar una ofrenda, van a adorar, van a bendecir a Dios. Y cada uno de estos hombres tiene una ofrenda específica. Uno que tiene 3 cabritos, otro que tiene 3 tortas de pan y el otro tiene una vasija de vino. ¿Qué quiero decirles con esto? Este punto se llama no pares, sigue más adelante. En otras versiones dice, mira cómo dice, y luego que de allí sigas, más adelante llegues a la encina de Tabor. Encina, en otras versiones lo dice así, más adelante cuando llegues un gran árbol de Tabor. Encina es un árbol grande. En la versión actual, traducción actual dice, en Tabor hay un árbol muy grande. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando llegues al roble de Tabor. Es decir, un árbol fuerte, un árbol grande, algo que se marcaba antes, muchas veces cuando yo estudié lo de real estate, muchas veces esto sirve como punto, como cuando haces un survey, cuando marcas. Y este árbol parece que marcaba el territorio. No, este árbol es único, es el más grande. Cuando llegues a la encina de Tabor, es decir, que era un punto estratégico. Es como decir, no, cuando llegues al Winn-Dixie, no, cuando llegues a la gasolinera tal. Así, este árbol era un punto estratégico, era un punto que se conocía muy bien. Dice, cuando llegues a la encina de Tabor, y la encina simboliza fuerza y resistencia. En Isaías 6:13 dice así. Mira cómo dice Isaías 6:13. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, estamos hablando exactamente del roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Él está hablando aquí de Jesús. A pesar de que el pueblo había sido destruido, llevado a Babilonia, iban a estar 70 años, pero ellos iban a regresar y de ahí iba a salir el Mesías, que se está refiriendo al tronco. Pero también le dice como el roble y la encina. El roble tiene esta característica, cuando es cortado, queda el tronco y puede volver a salir nuevamente. Es decir,
que es un símbolo de fuerza y resistencia, de longevidad, es decir, de persistencia. Es un símbolo de perdurabilidad, supervivencia, estabilidad y permanencia. No pares, sigue más adelante. En Salmos 46, 1, 7 y 11, mira cómo nos dice la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y mira el versículo 7 y 11, dicen igualmente, dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Acuérdense, estamos aquí en este árbol que es fuerte, en este árbol que tiene enseñanza también de resistencia. Y este punto es, no pares, sigue más adelante. Tabor es también donde el profeta Jeremías escribe y menciona la profecía similando a este monte. Mira, en Jeremías 46, 18 al 19 dice así, el 18 dice, vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. Es decir, que va a ser algo tremendo, algo poderoso. El monte Tabor se considera el más alto de esa área. Es el más alto. Cuando yo he visto fotos que desde ahí abarca y puedes ver todos los territorios, son más pequeños que ellos. Y entonces el profeta le dice, cuando estés allí, cuando llegues a la encima de Tabor, es decir, a esta montaña, a esta altura, a este árbol de esta montaña, dice, te encontrarás a 3 hombres, con cada uno con estas ofrendas, con esto que van a llevar. Y mira cómo dice. Tabor también en los evangelios no lo nombra directamente, pero se considera también donde fue la transfiguración de Jesús. La transfiguración donde él, volviéndose radiante, hablando con Moisés y Elías. Moisés ya había fallecido mucho antes, Elías mucho más también. Pero Jesús se transfigura, se pone radiante delante de sus discípulos. Se considera que ha sido en Tabor también, en este monte alto, los describen y muchos comentaristas piensan que sea en este monte también. Aquí Jesús se transfigura, se pone radiante delante de Santiago, delante de Pedro y delante de Juan, solo de estos 3 discípulos. Y dice que allí vieron a Moisés y a Elías. Dice, y una voz del cielo declaró, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escúchenlo. Se escuchó esta voz cuando estaban ellos allí. Pero debemos seguir y continuar. Y llegamos, después de estos, dice, llegamos a 3 hombres. Y este es el punto 3. 3 hombres te saldrán. Dice que suben a Dios en Betel. Recuerden, uno llevaba 3 cabritos, otro llevaba 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Carnero y cabrito son diferentes. El carnero es el macho adulto de la oveja, el animal ovino, mientras que el cabrito es la cría joven de la cabra, del animal caprino. Son especies diferentes. Con el carnero pertenece al grupo de las ovejas y el cabrito al grupo de las cabras. La oveja joven se le llama cordero. 3 hombres Tres hombres salen a este encuentro y traen ofrendas y sabían a Dios. No le es similar esto a Mateo 2. Mateo 2 del 1 al 11. Acuérdate, están ¿en dónde? En Belén. En Tabor aquí. Y dice, y cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y ellos traían, más adelante dice que traían ofrendas. Y su ofrenda era oro, incienso y mirra cuando nació Jesús. 3 magos, eran 3 hombres.
Y vemos que estos varones se considera que hayan sido 3 porque eran 3 ofrendas. Y mira aquí cuando el profeta le dice a Saúl, vas a encontrar 3 hombres y cada uno de ellos va a tener una ofrenda diferente, va a tener una... Y dice algo más. Antes de llegar ahí vemos que en Belén, dice, ¿quiénes fueron? Vemos que en Belén es donde entierran a quién, a Raquel. En Belén es donde a 1.5 millas de Belén es donde nace Benjamín. En Belén es donde nace Jesús. ¿Ven? Muchos dirían, no, es una casualidad. Y Dios tiene todo ahí. 3 hombres también estaban con su ofrenda. Y dice, 3 hombres te saludarán y te darán 2 panes. Los tomarás, los aceptarás, no los reproches. Prácticamente le está diciendo esto. Lo tomarás. Mira en el versículo, que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor. Te saldrán en encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Luego, los cuales luego que te hayan saludado te darán ¿qué? 2 panes, los cuales tomarás de manos de ella. Te darán 2 panes, los tomarás, es decir, lo aceptarás, no los reproches, pues estos hombres suben a Dios en Betel, hablan con Dios y le adoran, y llevan ofrenda de paz. Estos saben cómo agradar a Dios. En Betel es donde se ven visiones, sueños. Agradeces a Dios por ir contigo. Ellos regresan con 3 cabritos. Ellos no le dan ningún cabrito a Saúl. Regresan con un pan. Acuérdese que dio 2. Y regresan con una vasija de vino. Es decir, que ellos le dan 2 panes, pero no le dan del cabrito ni del vino. Y pan y vino, eso me suena, ¿no se parece a la Santa Cena? ¿Con qué se hace la Santa Cena? Con el pan y el vino. Pero aún Jesús no había nacido. Aún Jesús, que es el que establece la Santa Cena. Jesús aún no había sido crucificado y derramado la sangre por nuestros pecados. Es decir, y la sangre representa el vino. Pero vemos que a larga distancia se ve en que ellos no le dan ni el cabrito, que es en representación de la ofrenda del Cordero de Dios que se iba a sacrificar después por nosotros. Y tampoco le da del vino, porque tampoco eso había acontecido. Jesús no había derramado su sangre. ¿Pero qué sí le da? 2 panes. Acuérdense que Saúl no andaba solo, andaba con su criado. Es decir, que es muy posible que ellos le den 1 a cada uno. También puede ser, acuérdense que ellos iban a Betel, pero ¿dónde estaban cerca? De Belén. Belén es la casa del pan. Ellos llevaban una ofrenda, un alimento allí de sacrificio, una ofrenda de paz. Y tal vez se los dio para que ellos iban a subir. Y él se los da, él le da una ofrenda, él le da estos panes. Seguramente porque no estaba solo, sino su criado también estaba con él. Belén es el lugar, la raíz de la genealogía que había la profecía sobre ella y se cumplió a su tiempo. Estamos hablando de Jesús. Belén es casa del pan, por lo que le dan pan. Comparten lo que pueden compartir. ¿Qué se hace en la Santa Cena? Cuando Jesús hizo la Santa Cena, dice que él partió el pan y lo dio. Y eso es lo que le dan. Estos 3 hombres solo le dan y comparten panes. No le da ni el vino ni cabrito. ¿Por qué? Porque eso no era para la ofrenda a Dios. Y Jesús tampoco había hecho el sacrificio por nuestras vidas. Se parece mucho.
Se parece mucho a la Santa Cena. Y dice más adelante, después de esto llegarás al collado de Dios. Collado viene siendo, por ejemplo, si esta es la montaña, el collado viene siendo como a mitad. No está en el principio de la loma, es a la mitad, en el collado. Es como en la intersección de en medio. No estás al tope de la montaña, estás como subiendo, como en el medio de la montaña. Dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas. Una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Acuérdense, el collado es como a mediado, ¿verdad? Ellos están, este es el lugar al alto, encima de la montaña, y ellos están descendiendo esta compañía de profetas. Escuchen. Y él dice, descendiendo del lugar alto, y delante de ellos, salterio, hay 5 cosas, salterio, es decir, himno, adoración, iba delante de estos profetas. Pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Es decir, aquello era algo así, más o menos algo así. Ellos iban orando, cantando himnos y iban también profetizando. Habían instrumentos tocando. Aquello era, muchos decían, estos locos, ¿dónde salieron? ¿No? Aquello, iban bendiciendo el nombre de Dios, iban bajando del monte alto, de adorar, de llevar ofrenda. Y dice, te encontrarás. Saúl le dice, mira, esto te va a acontecer. Vas a encontrar a estos hombres que adoran, que profetizan, que bendicen. Dice, entonces el Espíritu, vamos a leer un poquito más atrás, dice, y encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Ese es el punto 4. Mudado en otro hombre. ¿Por qué? Porque llegaste a otro ambiente donde hay adoración, cantos, himnos, instrumentos, adoración y alabanza a Dios. Yo te invito que llegues a ese lugar, amén. Dice, ¿cuántos necesitamos llegar a este lugar? Llega al collado de Dios, entra y encuéntrate con aquellos adoradores, y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Hace poco cantamos que tu espíritu caiga, que descienda, amén. Mudados en otro tiempo. ¿Cómo eras antes de conocer a Cristo? Algunos pueden decir, era un desastre, mis vicios me controlaban, mis deseos y pensamientos eran fáciles para hacer el mal, mentía sin temor, pecaba libremente, no temía ni creía en Dios, era rebelde, contestón, chismoso, mudado en otro hombre. No importa cómo tú eras o puedas ser, cuando llegas al ambiente de Dios, el Espíritu de Dios desciende, te conectas en la alabanza y en la adoración, empiezas a ver y escuchar y a profetizar, eres mudado en otro hombre y son muestras de que Dios está contigo. Mudado en otro hombre. Más adelante Samuel le da más instrucciones. Dice en el versículo 8, dice así, dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios, ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Mira el versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas sus señales acontecieron en aquel día. Dice que Dios mudó su corazón. Y dice, y todas estas señales, acuérdense, la señal de ver 2 hombres junto a la tumba de Raquel, allí en la tierra de Benjamín, en Saúl, él la vio.
Vieron también a estos 3 hombres que subían a Dios en Betel. Él los vio. Recibió los 2 panes. Y también, mira cómo dice ahora en el versículo 10. Cuando dice que aconteció todas las señales que acontecieron en aquel día, es decir, que incluye estas 2, incluye también la tercera, pero en la tercera de esta de los profetas, él da más detalle. Mira, y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Mudado en otro hombre, a tal punto que los que te conocían no te conocerán. Así es cuando Dios viene a nuestras vidas, cuando Dios cambia. Mira cómo dice el versículo 11, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y algunos de allí respondieron diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. ¿Cuánto necesitamos ser mudados en otro hombre? Amén. Usted sabe que tiene que cambiar, usted sabe cómo Dios ha trabajado en su vida. Era imposible que por usted mismo pudiera cambiar. Su cambio en nosotros será visible, se escuchará, se palpará, se manifestará. Mudado en otro hombre. Dice, y profetizó, en el versículo 13, y profetizó hasta llegar al lugar alto. Dice, y luego cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Profetiza hasta llegar al lugar alto. Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Te sientes débil? Profetízate. Diga el débil, fuerte soy. Diga, mencione, repita la palabra de Dios. Salmo 23, 1, 4 y 6 dice así. Mira cómo dice Salmo 23, 1, 4 y 6. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Te faltan cosas? ¿Tienes necesidad de algo? Dice, esto lo cantaba David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mira el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mira el versículo 6, ¿cómo termina este salmo? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mudado en otro hombre, no necesita ser un profeta que te lo diga. Sé su propio profeta. Conoce su palabra. Te doy un ejemplo. En Salmos 1, del 1 al 3, mira cómo dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mira, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si tú eres un varón que no andas en consejos malos, si eres un varón que no estás en camino de pecadores, si eres un varón que no te sientas para juzgar a otros, en silla de escarnecedores, si haces estas cosas, mira cómo dice el versículo 3, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, que si yo cumplo, si me alineo con los versos 1 y 2, entonces tú mismo puedes decirte, plantado soy junto a corriente de agua, daré fruto en su tiempo, mi hoja no caerá y todo lo que haga prosperará. Si usted pone de respaldo su palabra, así lo mismo lo puede decir para usted, lo puede hacer en oración. Porque si usted conoce el propósito de Dios, si tú se alinea a esto, a la palabra de Dios, usted puede recibir las mismas bendiciones que menciona en ella. Amén. No sé si me están entendiendo. Amén. Dice, para terminar, lo que perdiste y se halló, me guió a un propósito mayor. Mira cuántas cosas pasaron. Saúl, recuerden que solo iba buscando
las asnas de su padre. Pero le aconteció algo mucho mayor. Vemos en el versículo 1, por mencionar algunos, fue ungido como rey. Secretamente, pero fue ungido. Hasta aquí. En el versículo 9 vemos que Dios mudó su corazón. Y todas las señales que le dijo el profeta acontecieron en aquel mismo día. En el versículo 10 vemos que al llegar a aquella compañía del profeta, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Muchas veces perdemos cosas y decimos, wow, ¿por qué Dios permitió esto? Pero muchas veces no se perdieron, se hallaron poco después. Y después encuentras que esas cosas que perdiste te guiaron a un propósito mayor. Y así fue con Saúl. Saúl encontró un propósito mayor. Dios le dio un propósito mayor. Y era ser rey, ser mudado a otro corazón, mudado a otro hombre. Y también a ser lleno de su Espíritu Santo y profetizar también. Así que él pudo tener un mayor propósito del que estaba buscando. Amén. Vamos a terminar así en oración. Padre, que está en los cielos, gracias te damos por este día. Gracias por tu bendición, gracias por tu palabra. Te pedimos que podamos seguir aprendiendo de ella. Y Señor, te pedimos que nos sigas usando, bendiciendo y llenándonos de tu palabra, para así saber tu propósito, tu voluntad y saber las promesas que tenemos en ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.